Hola, soy Estela Higuita. Para hoy les traigo el cuento El abuelo recuerda el correo. Agradezco a Pablo y a Patricia Urán por sus aportes y a Guillermo por su colaboración. Les había prometido 3 cuentos escritos durante la pandemia y aunque les había anunciado la visita, he cambiado de opinión y ese será el tercero. También quiero recordarle a los suscriptores que mañana les llega un pequeño video sobre algo que tal vez no sabían. También invito a los que aún no se suscriben a hacerlo. Así recibirán los videos directamente. Y no olviden activar la campanita, darle like y hacer sus comentarios. El abuelo tiene la costumbre de reposar apoyado en su bastón. Cruza las manos sobre la empuñadura, recuesta allí la cabeza y así permanece inmóvil un rato. Nadie sabe lo que ocurre en su cerebro, si duerme, si trae a la memoria los recuerdos de su juventud o si llora, pues sus ojos grises con los párpados enrojecidos permanecen húmedos como si siempre dejara 2 lágrimas suspendidas. Después del regreso del hospital, sus movimientos son lentos. Cuando se para, se tambalea, casi a punto de caer, y así, vacilante e inseguro, atraviesa el salón, llevando siempre el mismo compás. 2 pasos arrastrados contra el sonido tosco de su bastón que roza el piso. Al pasar, deja tras de sí el olor mentolado del ungüento. Se aproxima a la puerta del cuarto de la nieta y mira cauteloso desde afuera. 2 golpes del bastón distraen a la joven de su tarea y se miran sonriendo. El viejo se ha ingeniado la triquiñuela de hablar con la chica para que se olvide del encierro. Entonces le dice: tengo un recuerdo que ya se asomó. Así serán a la disposición de la joven que lo invita a entrar. Después, ya sentado, aparenta sumirse en el más absoluto desinterés y se vuelve reacio. Con ese truco busca las caricias que la nieta le prodiga para que narre el recuerdo anunciado. Le hace cosquillas, lo abraza, le dice secretos al oído, mientras los labios temblorosos del abuelo sonríen. Está bien, te lo contaré. Allá, a lo lejos. Y levanta el bastón como si fuera la prolongación del dedo índice y señala un lugar imaginario. En la cordillera occidental, donde las montañas se entrecruzan, hay un sitio que no se encuentra en los mapas. Ese lugar permanece vivo en mi corazón. Recuerdo los lugares más altos, las hondonadas pequeñas por donde corrían los arroyos y hasta el canto de los grillos y el croar de las ranas cuando llegaba la noche. Contaban mis mayores que en esos años, los de ellos, el aire era ligero y los recados se transmitían a través del viento con un eco poderoso. Parados en un morro, ponían ambas manos alrededor de la boca como un amplificador del sonido. Así el mensaje no se dispersaba y llegaba completo hasta el vecino, que respondía del mismo modo. Pero no pasaba lo mismo con los que viajaban lejos. Esos escribían cartas y las enviaban por correo. Tanto como los periódicos que anunciaban los aconteceres del mundo, cuando por fin llegaban a las manos del destinatario, había pasado tanto tiempo que bien podía decirse que lo escrito o anunciado ya no tenía valor. Por esos periódicos se enteraron del fin de la guerra de los 1000 días. Aunque el sitio es alejado,
Los vecinos de ese lugar contaban con buena suerte de estar en la ruta del correo. Sin embargo, los mensajes y la vida misma discurrían en perenne lentitud. Después de tomarse una pausa impuesta por la tos, el abuelo continúa. Al hombre lo llamaban el correo, aunque el cura lo bautizó José de Jesús Restrepo. Montaba en una mula parda con el vientre blancuzco. Yo puedo asegurarlo, cuando tenía 9 años se me apareció con mula y todo. Era el encargado de transportar las cartas y las encomiendas que venían desde lejos. Pero antes clasificaba aquellas que podía dejar en el camino. En la oficina del pueblo recogía todos los encargos que iban a la ciudad. Acomodaba las cartas en alforjas y los paquetes grandes amarrados en el anca del animal. Llevaba todo hasta Santa Fe de Antioquia. De ahí en adelante decían que el mensajero era otro. El abuelo se quedó pensando un rato. Sus manos apoyadas en el bastón ya tenían movimientos involuntarios constantes. Luego dijo: mirándolo desde aquí, ahora que lo evoco, mi encuentro con él no fue tan traumático. Es que cuando uno es niño, todo se le vuelve grande. Mis parientes comentaban que nunca supieron si el correo era José de Jesús o era la mula, porque desde que salía del punto de partida, el hombre dormitaba y era el animal quien recorría el trayecto, quedándose inmóvil cuando llegaba al sitio donde debían dejar la encomienda. Entonces, el correo, despabilado, emitía un silbido fuerte que se escuchaba en todos los alrededores, y la gente apresurada iba a su encuentro. Ya, habiendo cumplido con su deber, se relajaba de nuevo, y la mula silenciosa seguía comiéndose el camino. Siempre contaron que cuando llevaba correspondencia para la casa del hato, el chiflido lo hacía después de pasar por la puerta del potrero que quedaba cerca a la casa del tío Tucho. Así tenían tiempo de esperarlo sentados a la sombra de un carbonero que existió allí, cuyas raíces en mis tiempos seguían petrificadas a la orilla del camino real. Cuando yo era un niño, ese camino era transitado por los arrieros y sus recuas, mucho más amplio que los demás. Tanto el suelo como sus taludes y desagües dejaban ver la tierra colorada. Aunque en verano era una buena ruta, en invierno se volvía intransitable, porque las pisadas de la recua formaban hondonadas profundas, a las que llamaban saltanejas, que al llenarse de agua se dificultaba el paso de las bestias. Mi papá decía que todos los arrieros, antes de emprender el camino, hacían un conjuro para evitar el encuentro con el correo, porque siempre aparecía en la misma curva y las mulas huían despavoridas, chocaban entre sí y en el tropel algunas caían y las demás pasaban por encima echando a perder los animales y las cargas. En ese entonces, como te dije, yo tenía 9 años y andaba libre por la finca. Un día escuché el chiflido allá abajo y después lo vi en la curva más estrecha del camino real. Corrí para ver de qué se trataba y vi acercarse a un jinete sobre una mula parda con el vientre blancuzco. Ambos parecían flotar. El hombre me miró y vi que sus ojos parecían traslúcidos. Era un día cálido, pero sentí un frío paralizante. El correo sacó una carta de las alforjas, leyó el título, pero su voz era un balbuceo.
y me entregó algo impalpable. Luego, con voz grave de ultratumba se despidió, hizo un ademán con el sombrero y continuó por el camino canturreando una tonada ininteligible como una letanía. Corrí por el llanito llamando a mi mamá, pero mi voz no tenía sonido. Por fin llegué a la esquina del patio de tierra amarilla, donde me esperaba una mujer. Sus ropas eran hechas como de nubes y su cuerpo flotaba. Yo jamás la había visto. Me miró. Los ojos eran oquedades y luego sacó de mis manos una carta que yo no traía. Era tan etérea como lo que el correo me había entregado y después empezó a leerla. Por fin mi mamá oyó mi grito de horror y vino a recogerme cuando me desmayé. Sí, pasé aterrado algunos días, pero después olvidé el suceso y seguí corriendo libre por los pastizales. El abuelo, mirando a la nieta con sus ojos húmedos, da por terminado el relato y le dice: para mañana te tengo un recuerdo con olor a miel. Gracias a todos por escuchar mis relatos y mis cuentos. No olviden suscribirse y hacerme los comentarios. Muchas gracias.